La segunda fuerza que vamos a ver se denomina normal. La normal la definimos como la fuerza que se produce entre superficies. Que evita que los cuerpos caigan. ¿Ok? Entonces, cuando ya estamos diciendo, estamos estudiando fuerzas que producen movimiento, ¿cierto? O sea que el peso produce movimiento y claramente lo vemos cuando estamos en una situación de caída libre, liberamos un objeto y el objeto empieza su movimiento debido al peso. ¿Ok? Entonces, ¿por qué un cuerpo que está sobre una mesa no se mueve? Si al fin y al cabo el cuerpo tiene peso y el peso produce movimiento, entonces debería moverse. ¿Ok? Entonces, en este caso, lo que está ocurriendo es que existe una fuerza que se está oponiendo a esa caída del peso, es decir, a la caída del cuerpo. Entonces, a esa fuerza es la que llamamos una fuerza normal. ¿Está claro? La normal, entonces, siempre es perpendicular, perpendicular a la superficie. ¿Qué significa? Que si yo tengo una superficie que está en forma totalmente horizontal, entonces la normal estará de esta forma, oponiéndose lógicamente al peso para evitar que el cuerpo caiga. ¿Listo? Pero si nosotros inclinamos la superficie, la normal también se va a inclinar. Entonces, nuestra normal iría de esta forma. ¿Ok? Ya después, cuando veamos todo el estudio de fuerzas y hagamos diagramas de cuerpo libre, veremos entonces por qué un cuerpo cuando se coloca sobre una superficie inclinada se puede deslizar. ¿Ok? Pero eso lo haremos en su momento. Si la superficie está totalmente vertical, entonces la normal también iría de esta forma. ¿Ok? Ahora sí, como no hay nada que se oponga al peso, entonces en este caso el cuerpo sí caería, ¿cierto? Aquí sí va a caer. ¿Por qué? Sencillamente porque ya la normal no se está oponiendo al peso, por lo tanto el peso puede obrar libremente. ¿Está claro hasta ahí, chicos? Sí, profe. Siempre que tengamos un cuerpo reposando sobre una superficie, vamos a tener normal. Por ejemplo, tenemos una mesa. Sobre esta mesa yo tengo un objeto y a su vez sobre ese objeto tenemos otro objeto. ¿Ok? Entonces, para el primer objeto, digamos, para el objeto 1, entonces existe una normal que está dirigida hacia arriba. Pero el objeto 2 le está produciendo una normal dirigida hacia abajo. ¿Ok? Entonces tendremos la normal generada por el cuerpo 1 y la normal generada por el cuerpo 2. Esas dos fuerzas estarían actuando sobre el cuerpo 1. ¿Sí está claro? Mientras que para el cuerpo 2, pintémoslo aquí por separado, solamente va a estar actuando la normal, que es la que evita que él caiga, que sería la normal del cuerpo 2.
Después también cuando veamos algo de las leyes de Newton, entonces estudiaremos por qué aquí siempre que vamos a tener dos cuerpos y que tengamos interacción entre esos dos cuerpos, vamos a ver que siempre van a duplicarse esas fuerzas. ¿Ok? Siempre vamos a tener parejas de fuerzas. Si ustedes se dan cuenta, entre el cuerpo 1 y el cuerpo 2 hay una interacción y esa interacción produce o genera que exista estas dos normales, la normal sobre el cuerpo 1 y la normal sobre el cuerpo 2, que hemos notado N2 en este caso. ¿Listo? La N1, la normal 1, no es la interacción entre el cuerpo 1 y el cuerpo 2. La normal 1 es la interacción entre la superficie y el cuerpo 1. ¿Ok? Pero sobre la superficie no estamos dibujando ninguna fuerza, por eso no la estamos reproduciendo ahí. ¿Es claro lo que estoy diciendo ahí, chicos? ¿O hay alguna duda? ¿No? Listo, perfecto. Entonces ya sabemos que la normal siempre se va a producir entre superficies. ¿Listo? Si yo tengo esta situación, siempre que pintemos algo así se refiere a una pared o un techo, ¿no? Entonces, si yo tengo ese techo y de aquí cuelgo una lámpara, sobre la lámpara, ¿hay normal o no hay normal? Hay normal, ¿no? Sí, ¿y dónde queda el contacto? Recuerda que estamos diciendo que tiene que haber contacto entre dos superficies y aquí no hay contacto entre dos superficies. Después veremos que sí hay una fuerza y eso tiene un nombre particular, ¿ok? Pero para esta situación no existe normal. ¿Listo? No existe normal. Existirá peso porque, entre otras, eh, para la física moderna, para la física moderna, solamente existen los cuerpos que tienen masa. ¿Ok? Que si existen otras cosas que no tengan masa, sí. Para la física existen otras cosas que no tienen masa, pero solamente los objetos los consideramos si tienen masa. ¿Listo? O sea que si yo digo que la masa de un cuerpo es igual a cero, sencillamente no existe. No existe el cuerpo. Pues vamos a tener que debatir un poquito esto, porque también vamos a entrar por allá en condiciones ideales, y en condiciones ideales entonces vamos a proponer situaciones donde a pesar de que exista un cuerpo, no tiene masa, ¿sí? Pero vuelvo y repito, por allá cuando hablemos de condiciones ideales. Por ahora, podemos decir sencillamente que para la física, si no tiene masa, no existe el cuerpo. ¿Vale? Listo. La siguiente fuerza se llama fuerza de rozamiento. O también fricción. ¿Ok? La fuerza de rozamiento o de fricción también se produce entre superficies. ¿Ok? Pero ya no se produce en forma perpendicular, sino en forma paralela. En forma paralela. ¿Ok? O sea que cuando, si yo tengo dos cuerpos, las fuerzas de fricción siempre se van a producir en forma paralela a la superficie. ¿Ok? A diferencia de la normal, que la normal se produce es en forma perpendicular. Así tendríamos nuestras fuerzas de fricción
o de rozamiento. ¿Listo? La fuerza de fricción surge cuando un cuerpo tiende, ojo, aquí la palabrita fundamental, tiende a deslizarse sobre el otro objeto. ¿Listo? Y aquí la palabra clave es que tiende, no que necesariamente se esté deslizando. ¿Está claro? No es necesario que el objeto esté en movimiento para que exista fuerza de rozamiento. ¿Listo? Basta es con que tienda a deslizarse. Si yo coloco un objeto así sobre una superficie, ¿ese cuerpo tiende a deslizarse o tiende a quedarse quieto? A quedarse A quieto. quedarse quieto. Tiende a quedarse quieto, así de sencillo. Él no va a tender a movimiento. Por lo tanto, en este instante no hay fuerza de rozamiento. ¿Listo? Pero si a ese mismo objeto yo le estoy aplicando una fuerza en este sentido, en ese instante, a pesar de que aún no se pueda mover, ya hay fuerza de rozamiento. Y esa es la explicación del por qué cuando nosotros empujamos un cuerpo, o mejor, sentimos una resistencia a ese movimiento. ¿Sí? Entonces, por eso es que ustedes traten de empujar algo. Si es muy pesado, no lo logran mover. ¿Por qué no lo logran mover? Sencillamente porque no han vencido la fuerza de rozamiento. ¿Ok? Cuando logren vencer la fuerza de rozamiento, entonces el cuerpo sí se va a empezar a mover. Profe, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el primer dibujo que hizo que dice que no hay fricción y el segundo, perdón, que se le En aplica una fuerza? en el primer caso, como no existe ninguna fuerza, el cuerpo no tiende a moverse. ¿Ok? En este dibujo, perdón, en este dibujo de acá, pues diríamos que no tiende a moverse, no tiende a moverse. No hay nada que esté tratando de hacer que ese cuerpo se mueva. Por lo tanto, no tiende a moverse, no hay fricción. En el segundo caso, sí tiende a moverse, sí tiende a moverse. Entonces, sí hay fuerza de fricción. ¿Ok? La fuerza de fricción siempre surge en sentido contrario al movimiento. En sentido contrario, bueno, a la intención de movimiento. A la intención de movimiento. Profe, ¿hay fricción en el agua o en algún fluido? Sí, señor. El agua genera fricción. Por eso tú has visto los nadadores, digamos que una de tanta ciencia que se le mete a los deportes, entonces está el diseño de ropa que disminuya la fricción con el agua, ¿sí? ¿Por qué también los nadadores siempre se rasuran? Porque con eso lo que buscan es disminuir la fricción con el agua, pero claro que hay fricción con el agua. ¿Listo? Bueno, de hecho, eso también lo vamos a ver el próximo año.
Los líquidos, resulta que los líquidos se mueven en capas, ¿sí? Un líquido, él mismo, se mueve en capas. Y las capas presentan fricción entre ellas mismas. Y el índice de esa fricción es lo que nosotros le llamamos la viscosidad de un líquido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando tú riegas agua y riegas miel, entonces el agua, digamos que fluye más rápidamente que la miel. ¿Por qué? Pues porque las capas de agua, digamos que tienen una fricción mucho más baja que las capas que la fricción que presentan las capas en el caso de la miel, ¿sí? Que ahí hay mucha fricción entre esas capas. ¿Listo? Bueno, eso me dice entonces, por ejemplo, supongamos que yo tengo la siguiente situación. Tengo dos planos inclinados. Pues hablaremos de otras cositas por allá, pero aquí yo tengo un cuerpo y aquí tengo otro cuerpo. Vamos a poner un cuerpo para que se considere más grande que el otro. Sencillamente tengo este cuerpo más grande que este. Y ambos están unidos por una cuerda. ¿Hacia dónde tenderían a moverse los cuerpos? ¿Hacia la La derecha derecha. o hacia la izquierda? Hacia la derecha, claramente, ¿cierto? Todo el sistema tiende a moverse en ese sentido. Por lo tanto, las fuerzas de fricción, si se oponen, o sea que nosotros decimos que si a este lado está la velocidad, entonces significa que la fuerza de fricción surge en sentido contrario para los dos cuerpos. ¿Ok? Va a surgir en este sentido y para el otro cuerpo sería en este sentido. Así tendríamos nuestras fuerzas de fricción. ¿Sí? Pero si yo cuelgo sobre el segundo objeto, uy, qué dibujo tan choneto. Si sobre el segundo objeto, ahora cuelgo otro objeto todavía más pesado, ¿hacia dónde tiende a moverse todo? Hacia la derecha. ¿Otra vez hacia la derecha? Hacia la izquierda. No, a la izquierda. Movería hacia la izquierda, ¿cierto? Ahora esto tiende a moverse para allá, por lo tanto las fuerzas de fricción inmediatamente cambian de sentido y sencillamente ahora las fuerzas de fricción van en sentido contrario para todos los cuerpos. ¿Sí está claro? Profe, y si por ejemplo hay dos cuerpos exactamente iguales, no habría fricción porque pues se quedarían quietos, ¿no? Hey, siempre que hay intención de movimiento, no que necesariamente no haya. Siempre que hay intención de movimiento va a haber fuerza de fricción. ¿Listo? Y el hecho de que yo tenga dos cuerpos exactamente iguales, en planos exactamente iguales, tengo un cuerpo aquí, es exactamente igual que el cuerpo que hay aquí. De todas formas, el cuerpo 1 está haciéndole una fuerza al cuerpo 2 y el cuerpo 2 le está haciendo una fuerza al cuerpo 1. Entonces, el hecho de que exista esa fuerza implicaría que hay una intención de movimiento, por lo tanto, sí va a haber fuerza de fricción. ¿Está claro? La fuerza de fricción es precisamente la que nos permite que nos podamos mover, que nos podamos, que nos podamos desplazar. Entonces, cuando nosotros estamos caminando, aquí sí me va a quedar bien difícil hacer un dibujo, pero cuando nosotros estamos caminando, este es el zapatico, este es el otro zapatico, entonces lo que está produciéndose es una fuerza de fricción entre nuestro zapato y la superficie. Gracias a esa fuerza de fricción, entonces nosotros somos capaces de generar un desplazamiento.
entre los vehículos y las superficies, entre los carros y las carreteras. Tiene que haber una fuerza de fricción para que el vehículo pueda desplazarse. Si no existe esa fuerza de fricción, el vehículo lo que haría es lo que nosotros llamamos de patinar. Sencillamente no se está dando esa fuerza de fricción. ¿Listo? Una de las características o de las propiedades que tienen los aceites es precisamente generar una capa entre las dos superficies para evitar de que haya contacto entre ellas. Y al existir ese espacio entre las dos superficies, entonces evita la fricción. ¿Ok? Por eso es que los motores de los carros deben tener aceite para evitar precisamente la fricción. Ya saben, la fricción lo que hace es generar una pequeña capa entre las dos superficies para evitar que haya el contacto y de esa forma se disminuye la fricción. ¿Ok? Listo. ¿Por qué se produce esa fuerza de fricción? ¿O qué es lo que hace que exista esa fuerza de fricción? Resulta que las superficies no son perfectamente lisas. Así sea que ustedes sienten algo y lo sientan demasiado liso, las superficies, si nosotros las miramos al microscopio, no son perfectamente lisas. Las superficies presentan irregularidades, ¿sí? Y cuando nosotros apoyamos un objeto, ese objeto también tiene una serie de irregularidades. ¿Ok? Cuando un cuerpo tiende a deslizarse sobre otro, entonces lo que va a ocurrir es que si este cuerpo tiende a moverse hacia este lado, estas dos superficies, estas dos irregularidades, vamos a hacerla con otro color, estas dos irregularidades entran en contacto, están chocando entre sí, ¿ok? Y el choque de esas dos superficies es lo que genera esa fricción. ¿Listo? Como todas las superficies no son igualmente irregulares, pues claramente hay unas superficies que son mucho más lisas que otras, entonces nosotros vamos a definir un coeficiente de fricción. Coeficiente de fricción. Ese coeficiente de fricción, realmente uno puede encontrar algunas tablas en las que aparecen coeficientes de fricción de algunos materiales, pero eso no es tampoco así y que por ejemplo me aparece coeficiente de fricción de la madera y ya eso es único. No, eso no es de esa forma. ¿Por qué? Porque aún yo puedo tener maderas que estén bien pulidas y otras maderas que no están pulidas. ¿Ok? Entonces, hay ciertas condiciones en las que se van a dar esos coeficientes de fricción. Lo mismo, los coeficientes de fricción se dan entre parejas de superficies. No es lo mismo colocar, por ejemplo, una superficie metálica en contacto con una madera, ¿cierto? Que colocarla en contacto con otra superficie metálica. Entonces, metal con metal me va a generar una fricción distinta que madera con metal. Profe, una pregunta. ¿Ve? Si yo, digamos, tengo dos gelatinas ya bien compactas, o sea, bien hechas, ¿eso también tiene coeficiente de fricción, si las uno? Ahí hay que distinguir dos cosas distintas porque es que tú me estás hablando de algo que implica otra fuerza y son las fuerzas de adhesión. ¿Sí? Fuerzas de adhesión.
Este tipo de fuerzas normalmente, bueno, resulta que hay fuerzas de adhesión y fuerzas de cohesión. Las fuerzas de adhesión y cohesión son fuerzas que se presentan entre las moléculas, ¿sí? Entre moléculas. Pero las fuerzas de cohesión son de las moléculas del mismo cuerpo. Del mismo cuerpo. Y las fuerzas de adhesión son fuerzas que se presentan entre moléculas de distintos cuerpos. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hacemos pasar un líquido por una tubería, ¿sí? Entonces, parte de ese líquido queda pegado a la tubería, ¿cierto? Eso se presenta es por fuerzas de adhesión. Lo mismo pasa entonces en ciertas sustancias como las que tú propones, como la gelatina, ¿cierto? Que lo que va a ocurrir es que las moléculas de la superficie de la gelatina empiezan a adherirse a las moléculas de la superficie. Por eso es que tú verás que cuando ocurren cosas como esa, la misma superficie, a ti te sirven un plato con gelatina, ¿cierto? Y vas a ver que te comes la gelatina y queda un rastro de la gelatina sobre la superficie. ¿Por qué es? Precisamente por esas fuerzas de adhesión. ¿Listo? No puedo considerar en este caso que esa resistencia que pueda presentar ella sobre el plato pueda deberse específicamente a una fuerza de rozamiento. Más bien diría que en ese caso corresponde a una adhesión. ¿Sí estamos? Voy por una pregunta. En ese caso, ambos tendrían por decirlo así, la fuerza de adhesión o una tendría distinta, porque pues como usted bien dice que digamos en el caso de la gelatina, que el mismo cuerpo es el que tiene como las propiedades que hacen que se pegue. En cambio, el plato es Bueno, como más, por decirlo así. yo te Dime, cambio entonces la pregunta para que tú lo analices. ¿Qué se pega? ¿Que el plato se pega a la gelatina o la gelatina se pega al plato? la gelatina del plato. Ok, entonces la adhesión es de la gelatina sobre el plato. ¿Vale? Profe, Profe. otra pregunta. Digamos, al patinarse las llantas de un carro, Sí. digamos, yo los factores que tengo en cuenta es el peso, pues el tipo de llanta, el agarre, pues la superficie y eso, pero pues, ¿qué más factores tienen que Sí, señorita, llevar? para allá vamos porque precisamente ahorita vamos a ver cómo se calcula esa fuerza de rozamiento, ¿sí? Cómo es que se calcula y efectivamente está estrechamente ligado con el peso de los objetos, ¿ok? Ahora, lo que tú dices, por ejemplo, ¿por qué ciertos animales logran pegarse a las paredes? ¿Sí? Por ejemplo, un pulpo. Un pulpo en sus extremidades, no lo llamemos patas, pero sí en sus extremidades, tiene unas pequeñas válvulas, ¿cierto? Que crean un vacío. Ese vacío lo que hace es precisamente generar una fuerza de adhesión sobre la superficie, ¿sí? Bueno, en este caso, digamos que no es porque efectivamente las moléculas se presen, sino porque existe un vacío entre la superficie de contacto, digamos el vidrio, y la extremidad del pulpo, ¿ok? Digamos que ese mismo vacío es el que se procura cuando tú ves en una llanta los famosos, los canales esos que tienen, ¿cómo es que se llaman? ¿Rin? Las que trae la llanta, ¿sí? Lo que buscan es precisamente eso, que se genere un vacío. ¿Para qué? Para que la llanta absorba, ¿cierto? Como que tiende a absorber la superficie y en esa forma aumenta el contacto
que hay entre ellas. De esa forma, efectivamente, también se mejora el deslizamiento y por eso es que los carros patinan en el agua, porque digamos que se libera, no existe esa absorción de la llanta con respecto a la superficie. Por eso es que también las autoridades exigen que las llantas tengan ese, digamos que ese canal para que pueda existir esa absorción. Si las llantas están muy lisas, precisamente lo que va a ocurrir es que el vehículo se puede deslizar muy fácilmente. Profe, una cosa. ¿Cuándo va a subir la clase, o sea, la clase que grabó la primera hora? Porque como yo no pude estar.